¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. No importa el lugar del planeta donde estén viendo este video. El día de hoy hablaremos sobre la transcripción en los eucariontes. Así que vamos con la introducción y adelante. La transcripción en células eucariotas. Recordemos que la transcripción es un proceso que consiste en la copia de una cadena de DNA para darnos una cadena de RNA. La cadena que se copia se conoce como cadena molde o cadena transcrita. Acordemos que la dirección de síntesis del RNA es de 5' a 3'. Entonces la hebra que sirve de molde va en dirección de 3' a 5'. En las etapas de la transcripción, tanto en procariontes como en eucariontes, vamos a tener tres fases: la iniciación, la elongación y la terminación. Posteriormente los RNAs van a sufrir algún procesamiento que puede ser la adición de la caperuza, la adición de poli A y la maduración. El procesamiento del RNA lo vamos a ver en un video más adelante. En el caso de la síntesis del RNA en eucariontes, vamos a tener la participación de 3 RNA polimerasas, la 1, la 2 y la 3. En una de las características importantes en la transcripción es que vamos a utilizar promotores y tiene gran importancia los enhancers o potenciadores o intensificadores en la síntesis de este RNA. Vamos también a tener la participación de factores de transcripción que nos van a ayudar porque interaccionan con el ADN y además con otras proteínas. También tenemos que existe en el caso de la terminación poca regulación en ella. Los RNAs transcritos primarios son ampliamente procesados, como veremos más adelante. Muy bien, entonces vamos a ver que en el caso de las células eucariontes tenemos que expresar una gran cantidad de genes y que estos genes vamos a tener varias regiones promotoras y que van a ser transcritos por diferentes polimerasas. La RNA Pol 1 nos va a sintetizar el RNA ribosomal, la RNA Pol 2, que es la que nos interesa ver con más detalle, es la que nos va a sintetizar RNAs mensajeros, y acuérdense que estos RNAs mensajeros se van a traducir en proteínas. La RNA Pol 3 nos produce los tRNAs y los snRNAs. Necesitamos también, como ya habíamos visto, los factores de transcripción que son importantes para la síntesis de este RNA mensajero. Entonces vamos a tener factores generales que nos van a ayudar al inicio de la síntesis del RNA, que esto nos van a ayudar a formar el aparato transcripcional basal. Tenemos factores upstream que incrementan la eficacia de la iniciación de la transcripción, y tenemos factores inducibles que van a regular la transcripción, y estos factores inducibles pueden tener una regulación positiva, pueden tener una regulación negativa en la transcripción de genes, y lo importante es que esto es específica de tejidos y de células. Entonces la transcripción como tal en las células eucariontes es más compleja que lo que ocurre en las células procariontes, ¿no? Y entonces aquí tenemos la presencia, ¿no?, del RNA, algunos factores que se van uniendo a estas regiones promotoras o a estas regiones intensificadoras, que nos va a permitir posteriormente el ensamble de la RNA polimerasa y al final hacer esta copia. En el caso de la RNA polimerasa 1 necesitamos el factor de transcripción 2, el TBP, que es un factor que se une a la caja TATA, por eso es Tata Binding Protein, es una proteína que se une a la caja TATA. Una vez que se unieron estos dos factores de transcripción, se va a unir el factor de transcripción 3 tipo C, y esto permite que se ensamble la RNA polimerasa, ¿no? Una vez que se ha ensamblado la RNA polimerasa 1, vamos a tener esta proteína VF1 que nos va a permitir entonces
la elongación del RNA mensajero. Y entonces acá tenemos la caja TATA, ¿sí? Que la vamos a encontrar a -25, y aquí tenemos las regiones donde se une el factor de transcripción 2 y el TBP, ¿no? En las regiones -30 a las -40. La polimerasa siempre se va a unir muy cercana a la región de la caja TATA, y entonces acá es donde tenemos el punto de inicio de la transcripción, que es llevada a cabo por la RNA polimerasa 1. Entonces, en este caso, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, que la transcripción en células eucariontes es un poco más compleja, por lo tanto vamos a tener muchas cajas o elementos que van a ser importantes en la transcripción, ¿no? Por ejemplo, tenemos la caja OCT, que es menos conservada, que tiene un papel regulador y que tiene una especificidad de acuerdo a la especie que nosotros estemos estudiando. Muy importante en la transcripción son las interacciones proteína-proteína, que son importantes para el inicio de la transcripción de los eucariontes. Las polimerasas no se unen al RNA si no se han unido los factores de transcripción. Por eso es importante las primeras interacciones proteína-proteína que se llevan a cabo en las regiones muy cercanas, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos algunos genes con sus regiones promotoras. En este caso SB40, tenemos la timidina sidasa y tenemos la histona H2B, ¿no? Y aquí están sus distintas regiones, tanto intensificadoras como promotoras, ¿no? Acá, por ejemplo, las flechas en gris nos van a significar que es un octámero. Las flechas en moradito significan esta secuencia CAAT. Este rectángulo son regiones ricas en GST, y este rosadito significa la caja TATA, ¿no? Entonces vean cómo tenemos distintas regiones donde se pueden unir distintos factores de transcripción, y esto es lo que hace interesante la regulación de la expresión de genes en células eucariontas, que es mucho más compleja y que va a depender de los distintos factores de transcripción que se van a unir a las regiones antes de que se una la polimerasa. Y por eso también tenemos que la acción de unas proteínas que se conocen como enhancer, potenciadores o intensificadores, que estos nos van a ayudar a aumentar la actividad de los promotores, y que los vamos a encontrar en regiones muy lejanas, distintas a las regiones de los promotores. Estos intensificadores no funcionan unidireccionalmente, nos pueden ayudar a estimular cualquier promotor que se encuentre en sus regiones muy cercanas. Nos van a ayudar para la regulación de la transcripción, y también también nos pueden ayudar para amplificar la iniciación, porque nos ayudan a aumentar la concentración de estos factores de transcripción que vamos a conocer como TF, que se van a unir cerca de las regiones del promotor para cambiar la estructura del DNA. Acá tenemos entonces los enhancers, que los podemos encontrar, como ya vimos, en regiones muy alejadas a los promotores. Bueno, ve, aquí tenemos una secuencia de DNA que va a ser transcrita. Acá tenemos el gen que va a ser transcrito. Acá tenemos las regiones promotoras, y como ven, tenemos una separación entre las regiones promotoras y que puede ser de algunas pares de bases, ¿no? Y acá tenemos las regiones de los intensificadores, que los vamos a encontrar desde el punto de inicio del gen. Vamos a encontrar a 100 pares de bases, ¿no? Y aquí se pueden unir distintos factores de transcripción o distintas proteínas. En estas regiones promotoras, que se encuentran más cercanas a los sitios de inicio de la síntesis de transcripción, es donde se van a unir los factores que van a atraer a la polimerasa. Entonces, la participación de promotores como de intensificadores nos ayuda a regular la transcripción de estos genes. Entonces, estos potenciadores y estos promotores pueden variar de tejido a tejido.
Entonces vamos a encontrar de manera general tres regiones que son importantes, ¿no? Tres regiones promotoras: la caja TATA, que la vamos a encontrar a menos 25 del pares de bases del sitio de iniciación del gen, que aquí es donde se van a unir algunos factores de transcripción. Tenemos la caja CAT, que está a menos 25 a menos 75, perdón, afecta la eficacia de la transcripción, pero no la especificidad en promotor. Tenemos una caja GT que se encuentra a menos 90, obviamente pues es una secuencia rica en guaninas y citosinas. Aquí tenemos guanina, 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 citosina, guanina, guanina, y que va a unir un factor de transcripción que se encuentra altamente conservado en los tejidos, que es SP1, y este sí afecta la eficacia de la transcripción. Vamos a ver entonces algunas de las características de las RNA polimerasas. Empecemos con la RNA polimerasa, que va a tener promotores localizados upstream del punto de inicio, como la mayoría, como las tres polimerasas. Aquí vamos a tener que una de las características que tiene es que reconoce un conjunto limitado de promotores. Tiene un promotor bipartito. Núcleo del promotor, es decir, lo vamos a encontrar en las regiones de menos 45 a más 20. Esto ya está en la región de inicio de la transcripción del gen. Esto es necesario, esto es suficiente para iniciar la transcripción. Vamos a tener un elemento de control que es el UCE, que es lo que se une a menos 180 a menos 107 pares de bases, que nos va a ayudar a aumentar la eficiencia de la transcripción, y podemos encontrar algunos factores accesorios que van a participar para que la RNA polimerasa pueda llevar a cabo su función. ¿Cómo funciona la RNA polimerasa? Pues tenemos este factor de transcripción V, se une a la región rica en guaninas y citosinas en el núcleo promotor, y también se une la UCE, que es lo que acá tenemos. Entonces estas regiones ricas en citosinas y guaninas. Acá tenemos el núcleo donde se van a unir las proteínas. Acá tenemos los elementos de control que se encuentran arriba upstream del sitio de iniciación de la transcripción. Lo primero que ocurre es que se une, aquí tenemos VF1, ¿no?, que se va a unir, como ya habíamos visto acá, a las regiones ricas en GC. Y aquí necesitamos la participación de cuatro proteínas. Vamos a necesitar la proteína que se une a la caja TATA, TBP, que está conservada, interacciona con RNA Pol1. Posiciona la RNA Pol1 en el punto de inicio como el factor S. Entonces la RNA Pol1 se va a unir cuando VF1 y SL1 están unidas. Entonces, como ya vimos, lo importante es que se una VF1. Una vez que se ha unido VF1, se va a unir SL1, que lo tenemos acá, y cuando se encuentra unido estas dos proteínas, entonces vamos a tener que se empieza a ensamblar la RNA polimerasa. Entonces, aparentemente hay una región donde se une. Lo que todavía no sabemos es si la RNA polimerasa se une primero en las regiones que se encuentran arriba de la transcripción, o se une acá en los sitios cercanos a la iniciación de la transcripción. Si se llegara a unir en las regiones río arriba, upstream, entonces la polimerasa tendría que recorrer varias pares de bases para llegar al sitio de iniciación de la transcripción. La RNA Pol3 tiene dos tipos de promotores. Tenemos para tRNAs de 5S, vamos a tener una región a más 55 a más 80. Para los snRNA vamos a tener regiones upstream. Los promotores de la Pol3 pueden estar upstream y downstream, como ya vimos, del punto de inicio de la transcripción. Como siempre, la función del promotor, el elemento que va a hacer
que va a ser que va a actuar para ser reconocido por los factores de transcripción. Vamos a tener 3 organizaciones de promotores que ya están bien identificadas. La caja Tata confiere especificidad y tenemos los elementos que se encuentran upstream, que es el PCE y el OCT, y es lo que tenemos acá. Aquí tenemos que los promotores para la unión de la RNA pol lo vamos a encontrar río arriba, upstream del sitio de iniciación, o lo podemos encontrar ya en regiones donde se va a transcribir el gen, downstream, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos estas regiones promotoras, el octámero, el OCT, el PCE y la caja Tata. Estas son las regiones promotoras upstream, y downstream tenemos box A, la caja C, box A y box B, ¿no? Que pueden estar en distintas regiones. La RNA polimerasa 2 es la que se encarga de la síntesis del RNA mensajero, y esta es una enzima que va a estar constituida por muchas subunidades. Entonces es una enzima, es una multienzima, ¿no? Que va a tener un peso molecular aproximadamente de 500 kilodalton. La subunidad más grande va a tener un dominio carboxilo terminal que se conoce como CTD, con secuencias conservadas, que de estas secuencias conservadas, que son secuencias consenso, que van a estar repetidas, va a tener 7 aminoácidos, es decir, cada secuencia está constituida por 7 aminoácidos, se vuelve a repetir esa secuencia de 7 aminoácidos y así sucesivamente, ¿no? Y es lo que va a formar, es la característica de este dominio carboxilo terminal, que además puede ser fosforilado y que tiene la característica de interaccionar con una gran cantidad de promotores. La RNA polimerasa, cuando sea purificado, puede transcribir plantillas de DNA, pero es incapaz de iniciar la transcripción en promotores específicos. La RNA POL2 depende de factores auxiliares que se conocen, como ya habíamos visto, los factores de transcripción, y bueno, tienen una que se conocen como factores de transcripción 2, que son de X, significa que pueden ser de distintos tipos, ¿no? Tenemos A, B, C, D, E, F, G y los que se vayan caracterizando. Entonces, la RNA polimerasa con factores de transcripción es lo que vamos a conocer como el aparato basal de la transcripción. Es decir, que la RNA polimerasa con algunos de estos factores de transcripción es el aparato necesario mínimo para que se lleve a cabo la transcripción. Esto nos quiere decir que en algunos casos de algunos genes existen factores de transcripción específicos para que se puedan producir los RNA mensajeros de estos genes. ¿De acuerdo? Entonces, en este aparato basal vamos a tener 2 regiones esenciales que son importantes, regiones promotoras. Tenemos el iniciador, que se conoce como PY2 CAPY4, ¿no? Que lo vamos a encontrar en la región de -3 a +5. La caja Tata, que ya la conocemos, que está en la posición -25, ¿no? Que ya sabemos que la caja Tata va a estar formada por 8 pares de bases, que va a estar rodeada de residuos de guanina citosina. Y acá, por ejemplo, tenemos algunas características de algunas regiones promotoras, tanto en células procariontes como en células eucariontes. Bueno, ¿cómo se inicia entonces la transcripción que se lleva a cabo por la RNA polimerasa 2? En la etapa 1 vamos a tener que la unión del TF2D se une a la caja Tata. ¿Qué características tiene TF2D? Bueno, es un complejo que normalmente tiene un peso
de 800 kilodaltons, que está formado por TBP, que acuérdense que es la proteína que se une a la caja Tata Binding Protein, que tiene un peso de 30 kilodaltons, como pues obviamente se une a la caja Tata, ¿no? Y este es muy importante. Luego tenemos el factor de compromiso que coloca la RNA Pol2, y esto nos va a permitir que se puedan unir TF1, TF2X y RNA Pol2. Los factores de iniciación de la transcripción reconocen el promotor. Acá tenemos TFA 250 y TFA 150 que van a interactuar con el DNA. En la etapa 2 se une TFA 2A seguido de TFA 1B. En la etapa 3 se une TFA 2F y la RNA polimerasa 2. Y entonces tenemos las proteínas RAP74 que tienen la función de licasa, porque acuérdense que al momento que se está copiando el RNA, pues el DNA se tiene que ir abriendo, y esto siempre lo va a hacer una helicasa. La proteína RAP38 interacciona con la RNA polimerasa. Y es lo que podemos observar acá. Tenemos nuestras cajas Tata, nuestro sitio de iniciación. Y entonces acá tenemos las uniones de TBP, las uniones de los TAF, y cómo se van a ir agregando cada uno de estos factores de transcripción. En la etapa 4 tenemos la unión de TFA2 de TF2E, TF2H y TF2J. En la etapa 5 tenemos la unión de TF2H, que tiene actividad de licasa y además de sinasa, que nos va a permitir la fosforilación del carboxilo terminal de la Pol2. Bueno, entonces acá lo tenemos resumido, lo que acabamos de ver. Tenemos los factores de transcripción que ya vimos que son importantes. Tenemos el TF2D, que reconoce la caja Tata, el TF2A, que estabiliza el complejo entre TF2D y el DNA. Tenemos TF2B, que recluta la RNA polimerasa 2, y al TF2F tenemos el TF2F, que ayuda a que la Pol2 reconozca el promotor. Tenemos la RNA Pol2, que cataliza la síntesis del RNA, recluta el TF2E. TF2E, que recluta TFIH, regula la actividad de la helicasa TF2H. Y el TF2H, que nos va a ayudar a desarrollar la región promotor. Entonces acá tenemos nuestra caja Tata, tenemos nuestro punto de iniciación. Lo primero que va a ocurrir es la unión de todos estos TFAs que permiten que se une a la TBP, la proteína que reconoce la caja Tata. Una vez que tenemos tanto TFA como TBP, entonces se va a unir TF2A, y estamos hablando de la región promotora. Tenemos ya entonces la unión de TF2A, y esto va a permitir entonces que se una TF2B. Cuando tenemos unidos estos dos factores de transcripción, entonces se va a unir TF2F, y esto nos va a ayudar a que se una la RNA polimerasa 2. Pero acuérdense, vean, la RNA polimerasa 2 ya se une tanto en las regiones muy cercanas a la caja Tata como al punto de inicio de la transcripción del gen. Una vez que se ha unido la RNA polimerasa 2, se va a unir TF2E, que a esto a su vez permite que se una TF2J, TF2H, y una vez que se ha unido esto, pues se va a llevar a cabo la fosforilación del famoso carboxilo terminal de la polimerasa, ¿no? Y entonces esto permite que se pueda llevar a cabo la iniciación de la transcripción. Bueno, la polimerasa va a continuar
una vez que ya se unió, va a continuar agregando nucleótidos hasta llegar a regiones que se conocen como regiones de terminación. Entonces, en la RNA polimerasa 2 tiene un mecanismo que es muy parecido a la terminación en los procariontes, y vamos a encontrar 3 tipos de terminación. Si vamos a tener que tenemos un promotor tipo A, entonces el TFA va a traer los factores de terminación específicos que van a reconocer las regiones de terminación, las regiones de terminación que van a ser ricas en timina, pero una de las características que tienen estas regiones es que van a tener un palíndromo de guaninas citosinas. Cuando el promotor es de tipo B, entonces es TF3C, que va a traer los factores de terminación. Si es un promotor tipo C, entonces es la proteína SNAPC la que va a reclutar los factores de terminación que van a reconocer las timinas dentro de una zona rica en adeninas. Entonces, en este caso, la presencia de las guaninas inhibe la terminación cuando es promovida por este tipo promotor tipo C. Entonces, como vemos, tenemos 3 tipos de terminación de la transcripción en células eucariontas. Las diferencias entre la transcripción en procariontas y en las células eucariontas, entonces tenemos moléculas que contienen el material genético por organismos. En el caso de los procariontes sabemos que tenemos una sola hebra de DNA, y en el caso de los eucariontes, bueno, pues tenemos en los cromosomas, es donde se encuentra todo en los genes que van a ser transcritos. ¿Dónde se encuentra el material genético? Bueno, lo vamos a encontrar en el caso de los procariontes libres en el citosol en forma de nucleoides, en los eucariontes dentro del núcleo formando la cromatina. Y la cromatina, acuérdense que es ADN con proteínas. Copias del material genético, pues vamos a encontrar que en los procariontes son haploides, es decir, tenemos una sola copia, y en los eucariontes la mayoría son diploides, vamos a tener 2 copias por cada cromosoma. La transcripción y la traducción, en el caso de los procariontes, se llevan en el citosol. En el caso de los eucariontes, la transcripción se lleva en el núcleo y la traducción se lleva en el citoplasma. Intrones en los genes, en los procariontes no, en los eucariontes sí, y estos interrumpen los exones. Por eso es que se lleva a cabo la maduración del RNA, que vamos a ver en un video a futuro. Muy bien, amigos, pues si has llegado al final de este video, no me queda más que darte las gracias, invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho. También te invito a que dejes un comentario, a que compartas el contenido de este canal para que esta comunidad siga creciendo. Y no me quedan más que darte las gracias. Nos vemos.